pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Ampliación de referencia del Consejo de Ministros del 30 de abril del 2025. En el Palacio del Pueblo de Malabo ha tenido lugar la segunda reunión del Consejo de Ministros del presente año. Siendo las 14 horas en punto, Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y Presidente del Consejo de Ministros, el panafricanista Obiang Bazar, aperturaba la sesión en nombre del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, asistido por el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, excelentísimo señor Manuel Osage-Nzouga. El Consejo de Ministros ha contado además con la participación del viceprimer ministro encargado de Comercio, Promoción de Empresas e Industria, el excelentísimo señor don Gaudencio Moaba Mensú, de los ministros de Estado, ministros delegados, viceministros y algunos secretarios de Estado, todos actualmente en plaza. 6 puntos han configurado el orden del día del Consejo de Ministros de esta fecha: adopción del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, informe síntesis del primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa sobre los temas abordados y acordados en el Consejo Interministerial celebrado en Malabo el día 14 de abril del 2025 y proposiciones de leyes, a saber, proposición de leyes de reforma de la Ley Fundamental por la que se modifican los artículos 56.1, 80 y 84, incisos 1 y 2 de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Proposición de ley por la que se modifican los artículos 36 y 53 de la Ley número 1/2023, de fecha 28 de febrero, reguladora de la Administración Local de la República de Guinea Ecuatorial. Proposición de ley por la que se modifican los artículos 161 y 129, inciso 1, de la Ley número 8/2015, de fecha 29 de mayo, por la que se regulan las elecciones de la Cámara de los Diputados, el Senado y municipales y referéndum en la República de Guinea Ecuatorial. Propuesta de ley por la que se modifica el artículo 53 de la Ley número 7/2015, de fecha 28 de mayo, por la que se regulan las elecciones presidenciales de la República de Guinea Ecuatorial y asuntos varios. Tras la aprobación del acta de la reunión sin enmiendas, el Consejo escuchó la lectura íntegra del informe síntesis del primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, que recogía 8 proyectos de decretos relacionados como sigue. Proyecto de decreto por el que se crea el Comité para la Diversificación Económica, presentado por el Departamento de la Tesorería y Patrimonio del Estado, cuyo propósito principal será coordinar, promover, supervisar y garantizar la implementación de políticas y programas que impulsen la diversificación económica en la República de Guinea Ecuatorial. Será gestionado por un coordinador general que contará con hasta 4 entidades de apoyo. 1. La Agencia de Proyectos Internacionales API se encargará de estructurar, diseñar y adaptar los proyectos para ser financiados con recursos de fuentes internacionales, define e implementa metodologías internacionales de desarrollo de proyectos. La Agencia de Normalización AGENOC, encargada de la implementación de certificación de calidad, apoyo a las exportaciones e importaciones, desarrollo y elaboración de normativas. 3. Invest Guinea promueve la atracción de inversión extranjera directa y el crecimiento del comercio exterior, impulsando la competitividad. Y 4. Holding, este último encargado de la gestión del Fondo de Coinversión del Estado, custodia los proyectos y vincula a los inversionistas con los sectores estratégicos. Proyecto de decreto por el que se prohíbe la exportación de recursos
metálicos o chatarras, líquidos, sólidos, y se establecen medidas de protección para las industrias de reciclaje y tratamiento de residuos en la República de Guinea Ecuatorial, presentado por el Departamento de Hidrocarburos y Desarrollo Minero. Tiene por objetivo la prohibición de exportación de residuos metálicos o chatarras, líquidos, sólidos, otros procedentes de otro sector industrial, cuyas razones, entre otras, incluyen el impacto ambiental, la seguridad de suministro de materias y la contención de la industria local. Teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial carecía de industrias de procesamiento de chatarras, no fue necesario la adopción de una norma que resuelva la gestión de los residuos metálicos, líquidos y sólidos. La nueva visión estratégica de desarrollo de industrias verdes o ecológicas será basada en un enfoque integral, preventivo, que priorice una mayor eficiencia en la realización de los recursos residuales. El primer ministro del Gobierno ha informado al Consejo que se ha regulado ese hecho por decreto, dada la urgencia que entraña en tomar disposiciones para el control de la venta ilegal de chatarras que se registra actualmente en casi todo el país. Proyecto de decreto por el que se apertura la campaña agrícola 2025-2026 y se fijan los precios mínimos de los productos nacionales cacao, café y coco en la República de Guinea Ecuatorial. Para ello se tiene en cuenta las constantes fluctuaciones que sufren estos en los mercados internacionales y los precios elevados de los insumos exportados, en especial la cal viva y el sulfato de cobre, que son necesarios en el proceso productivo del cacao, teniendo en cuenta que la campaña agrícola 2024-2025 ha tenido la característica de alza en los mercados internacionales, lo cual ha servido de motivación a los agricultores para aumentar la producción. En este sentido, surge la necesidad de revisar los precios de cacao y de los insumos en alza. Proyecto de decreto por el que se acuerda la expropiación forzosa de algunas fincas rústicas ubicadas en el Concejo de Poblado de Minán para la ejecución del proyecto de construcción del puerto seco de Bibillín, presentado por el Departamento de Ordenación de Tierras. Explica el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa que el puerto seco es una extensión de un puerto marítimo en el interior, ofreciendo las mismas funciones como manejo de aduanas, almacenamiento y consolidación de cargas, pero sin estar en la costa. Permite agilizar las operaciones de importación y exportación al acercar las funciones portuarias e industriales o comerciales en lugares lejanos. Con respecto al proyecto de construcción del puerto seco de Bibillín, ubicado en el Concejo de Poblado de Minán, se presentaron dos proyectos de decreto. Uno, el que declara la utilidad pública de algunos terrenos públicos. Dos, el proyecto de decreto por el que se aprueba la exportación forzosa de algunas fincas rústicas. Relativo al proyecto de transposición de la directiva CEMAC relativas al ordenamiento jurídico nacional, fue presentado por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, entendiendo la transposición como proceso mediante el cual los países miembros pueden incorporar normas comunitarias a su legislación nacional. En este sentido, la CEMAC proponía una serie de directivas que los países comunitarios debían adoptar o bien adaptar a sus legislaciones nacionales. En este apartado, el primer ministro del Gobierno ha informado al Consejo de Ministros que se aprobaron todas las directivas, excepto aquellos artículos que contravengan las disposiciones legales internas de la República de Guinea Ecuatorial. Esta